Reporte 100. Mañana jueves cumple el presidente Andrés Manuel López Obrador 4 años en la presidencia de la República, en la titularidad del Poder Ejecutivo de nuestro país, y su aprobación está intacta en estos 4 años. Roy Campos, de Consulta Mitofsky, está con nosotros, analista político, y le agradezco que nos acepte una llamada. Roy, ¿cómo está? Buenos días. Muy buenos días. Creo que adjetivas bien, intacta. Sí ha tenido variaciones, sube, baja, sube, hay reacciones ante cosas que ocurren, pero a final de cuentas llegar al 4º año de gobierno con el 59%, que fue el mismo porcentaje con el que llegaste al primer año de gobierno, cuando en el Inter, en esos 3 años, ¿no? El 30 de noviembre de 2019 tenías 58.9, 59. Hoy tienes 59.1, 59%. Llegar, cuando en esos 3 años ocurrió la pandemia, un derrumbe económico, un incremento de pobreza, que la inseguridad sigue alta, o sea, cuando ha pasado todo esto, y que el presidente se mantenga ahí, pues es un fenómeno a destacar, ¿no? Entonces yo creo que sí, ha llegado a estar en 66, ha llegado a estar en 54, o sea, sí se ha movido, pero en el saldo creo que está muy bien. Sí, ¿cómo terminó su primer año? ¿Cómo terminó su segundo año? ¿Cómo terminó su tercer año? ¿Y cómo va a terminar su 4º año, Roy? Así es, mira, el primer año termina con 59%, ¿qué es lo que en ese momento, porque iba bajando en ese momento, que ese 59 bajando? ¿Qué era lo que ocurría? Acababa de pasar a finales de octubre lo del Culiacanazo, y el tema del Culiacanazo, y que ese primer año no hubo incremento económico, o sea, no hubo un estancamiento económico, eso hizo que tuviera 59, que no era malo, o sea, ¿no? Pero era su primer año, digamos. Su segundo año, el 20 de noviembre de 2020, estaba en 58, ¿no? Un punto menos, pero ese año estábamos en pandemia, estábamos encerrados, no había vacuna, era realmente la inactividad económica, y ese fue el año de la caída del 8.3% de la economía de México, es decir, 58%. En el tercer año, el año pasado, 30 de noviembre del 21, sube hasta 65%. Entonces se destapa de 58, sube 7 puntos ese año, 58 a 65%, pero ¿qué fue? La reactivación económica. De repente ya había vacuna, ya empezó la actividad, ya se quitaron restricciones y ya había actividad. Entonces el año pasado fue como el premio a la reactivación económica y un debate político muy favorable. Acababa de ganar 12 elecciones de las 15, en el 2021, le fue muy bien, sube a 65. ¿Qué pasó este año? Este año hay desgaste, ¿por qué? Porque ya es el 4º año, ya no hay, digamos que el discurso de que antes estábamos peor, cada vez funciona menos, pero ya hay castigos a gobiernos locales, ya este año gobierna 22 estados de la República, ya la inseguridad no baja, ya hay como algo de desgaste, pero no lo afecta tanto, porque la caída se da hasta un tope mínimo de 59%. Hoy ya la pandemia ya pasó desapercibida, hoy la actividad económica ya pasó desapercibida, ya estamos en un nivel normal, ya no estamos ni reactivados ni reprimidos. Está normal como va la actividad económica, que no ha sido tan mal año como se creía. Entonces en este año el 59 creo que es un buen número, sobre todo porque es el número que realmente ha tenido los últimos 3 meses. Se ha movido entre 58 y 60 en los últimos 3 meses, a pesar de que podríamos platicar nosotros de masacres, de todo lo que hemos vivido en 3 meses. Y el presidente estable, ¿no? Sí. Y lo sabe. La marcha del domingo fue un poco él sabiendo la popularidad que tenía. Sí, en otros presidentes, ¿cómo estaba Enrique Peña Nieto al 4º año de su gobierno? ¿Cómo estaba Felipe Calderón al 4º año? Y Fox, por ejemplo. ¿Y Fox al 4º año? Fíjate, de Peña ni caso tiene, además traía 24% de popularidad a esta altura.
Al cuarto año trae 24 Peña. 24, o sea, sí estaba pues en el suelo, o sea, no tiene caso ni compararlo. O sea, el presidente, si pudiéramos etiquetarlo, ya había perdido la presidencia este año, a esta altura. Sí. Con esa popularidad, pues ya el deseo de cambio era impresionante a estas alturas. Con Fox y con Calderón no pasaba tanto, ¿no? Con Fox traía un 54% de popularidad, Calderón un 53%, no eran malos números, ¿no? 54, 53, estaba arriba del 50%, eran en una cultura presidencialista, en una cultura donde tendemos a calificar bien a los presidentes, no era malo, no eran los mismos tiempos, ¿no? Simplemente piensa para Fox, ¿no? Este cuarto año era 2004. Claro. ¿No? Era 2004. Tú piensas, ¿cuándo nació Twitter? Nació en marzo de 2003. Iban haciendo una red social, ¿no? Facebook iban haciendo. Entonces las redes sociales como mecanismo de comunicación no existían, eran medios tradicionales. Calderón, ¿no? En su cuarto año, estábamos hablando de 2010. Y Peña, pues no, Peña ya estaba en 2016, que ya, o sea, estaba 2016, fíjate, fue aquel año en donde hubo 12 elecciones, de las cuales el PRI solo ganó 3, ¿no? Ganó 3, y perdió el resto, perdió las 9, renunció Manlio Fabio Beltrones, después de esa fecha, con la debacle que había tenido el PRI, porque solamente había ganado 3, entre ellas recuperado ahí el vecino Sinaloa, pero no, también, y habían también ganado Sonora, por cierto, en el 21, ¿no? Sí. No en el 22, pero sí había sido un mal año. Salinas, por cierto, ya es muy lejano, que estaba muy bien, con 78% de aprobación. Eran otros tiempos, ¿no? Sí. Eran otros tiempos, pero los de este siglo, López Obrador es el mejor evaluado a estas alturas. Sí, en el discurso en el Zócalo, la gente le gritaba reelección, reelección al presidente López Obrador. El presidente dijo que no, que es maderista, que no, sufragio efectivo, no reelección, que él no se va a presentar en las boletas, que no va por ahí, que no va por ahí. Pero estamos, o sea, con estos porcentajes de aprobación, en el supuesto de que existiera la reelección en México, ¿iría en caballo de Hacienda para reelegirse? No, bueno, no iría en caballo de Hacienda, pero sí tendría una popularidad como muy adecuada para reelegirse. Sí. Hay en otros países, por ejemplo, Nayib Bukele en El Salvador intenta reelegirse, se va a reelegir en el 24, pero tiene una popularidad de 80 y tantos. No, López Obrador, yo no quisiera hablar de la reelección, nomás es para los que nos escuchen algo así, ni siquiera hay que pensar en eso, o sea, no es que no hay tal, tendría una reforma, se necesita una reforma constitucional y no tienen los votos para hacerlo, y aparte él ha dicho que no. Exacto, y ni quiere. Oye, pero sobre eso de que soy maderista, López Obrador juega con eso, ¿no? Sí. Cuando a veces dice soy juarista, y a veces soy maderista, ¿no? Juárez sí se quedó todo el tiempo que quiso, ¿no? Hasta que se murió. Exacto. Y entonces cuando le preguntan algunas cosas, soy juarista. Bueno, pues no, cuando le conviene, y ahora es maderista. Juega con ese tipo de personajes históricos, pero no, él siempre ha dicho que no se quiere reelegir, y siempre, yo por lo pronto, siempre le he creído. Lo que sí es que ese grito, te voy a decir algo que pasó. Cuando comparan esta marcha con lo de los periodistas, efectivamente, veías tú a López Portillo, hasta Peña llenando el estadio, y pues eran marchas de Estado. Sí. Las marchas de Estado son así, hay acarreos, se dan en términos normales. Incluso este domingo no intentaron ocultar nada del acarreo, no es que se supiera pues, dónde está el poder. Pero cuando eran las otras marchas del PRI, la gente no pedía reelección, ¿no? Porque eran marchas institucionales. No iban a marchar por la popularidad del presidente, sino iban a marchar porque el Estado llamaba a la marcha, ¿no? Así llegaba Peña al estadio. Sí. Bueno, en este caso fue una marcha llamada por una persona. No iban a apoyar al gobierno, iban a apoyar a López Obrador. Y gritaron reelección porque efectivamente era el imán de él, no del resultado, del mecanismo de gobierno, no. Era el imán que él tiene con la gente. Que no necesariamente las corcholatas le tienen el mismo ritmo, ni en la marcha no le aguantaron el paso. Eso también es significativo.
salvo Claudia sí siguió toda la marcha, sí. Pero no, tanto Adán como Marcelo, pues dijeron, no, de que estaban, porque no nomás era caminar, la caminada sí la aguantan, no, era empujar, no, López Obrador se llenó de adrenalina, o sea, él sí se alimenta de este tipo de cosas, porque así está hecho, se alimentaba, pero fíjate, 6 horas empujando gente, caminando, y llegar al Zócalo y todavía pararte y dar un discurso, sí, digamos, yo no lo aguanto, o sea, para ser claro. Entonces yo creo que sí, no todos aguantaron ese ritmo. Sí, los datos de la aprobación de la aprobación presidencial, de los datos de la medición que hace Consulta, ¿dónde los podemos encontrar, Roy Campos? Mira, están todos los días en El Economista, todos los días en primera portada está el dato diario de aprobación, pero hoy en particular también en El Economista y en redes sociales, en consulta.mx, la página, está un desglose ya con todo lo que preguntabas, comparativos por áreas de gobierno, por regiones del país, comparado con otros presidentes, o sea, ya está un desglose más amplio al cumplir 4 años de gobierno. Sí, finalmente aquí me llega una pregunta interesante de la audiencia, brevemente, Roy, ¿cómo explicar la popularidad del presidente contra la reprobación de su gobierno? ¿Está reprobado su gobierno? Mira, sí, no está reprobado, pero sí tiene razón la pregunta. Cuando tú preguntas específicamente cosas de cómo evalúa la seguridad, la economía, la salud, ahí no sale bien evaluado. Sale bien evaluado solamente, por ejemplo, en 2 rubros. El prestigio de México en Latinoamérica, ahí lo evalúan bien. Fíjate, es que sale bien evaluado cosas como el intento de controlar la inflación, le sale bien evaluado, ¿no? El hecho de los pactos, ¿no? Y porque va bajando últimamente. Pero en general todos los rubros, el combate a la pobreza, a la inflación, sale abajo del 50%. Y entonces la pregunta es pertinente porque, ¿por qué si cada rubro sale mal evaluado, por qué él trae 59? Por eso decía yo que era un imán personal. Yo creo que él ha tenido un discurso, una forma de comunicar, como mantenerse en una gesta permanente de lucha contra el poder. Esta clasificación que hace de neoliberales, de corruptos, esa siempre él no ha acabado de llegar. Él está luchando contra un poder que no se quiere ir, que va a ser un poco el discurso de 2024. Sí. ¿No? Ellos no van a buscar como nosotros somos la continuidad, no, somos el que siga el cambio, porque el cambio empezó en el 18, pero el cambio está aquí con nosotros. Él se ha puesto como candidato. Su discurso de la mañanera es un discurso de candidato. Y lo que le pregunto es, oye, que hubo esta matanza, estamos trabajando en eso. Oye, que pasó esto, estamos trabajando. No habla de procesos terminados, sino de procesos en marcha. Y pues le ha funcionado, porque sigue teniendo imán. Roy Campos, muchas gracias. No, al contrario, saludos. Hasta pronto. Reporte 100.